La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué dejé el catolicismo? Vamos a estudiar la carta de Pablo a la Odisea. Y esto aplica a muchas doctrinas. Con esta carta se puede exhortar a muchas denominaciones. Vamos a hablar del ayuno, vamos a hablar de la celebración, de la última cena, vamos a hablar el verdadero ayuno, vamos a hablar de la verdadera doctrina, que es lo que siempre estoy predicando. Nosotros debemos de predicar a Cristo, hermanos, todo el tiempo. Y acuérdense, el Señor nos llama a ser libres. Nosotros somos libres. No tenemos que hacernos esclavos de doctrinas de hombres. ¿Por qué la gente hace eso? Usualmente, obviamente por falta de conocimiento, pero va aplicado también por orgullo o porque quieren cosas. Vamos a estudiar la carta. Ya hice un estudio donde yo leí y explico un poquito. Se lo vamos a estudiar más a fondo, la carta de Pablo a la iglesia que está en la Odisea. Como no está en la Biblia, no está, este libro lo excluyeron de ponerlo en la Biblia, pero la Biblia lo menciona. Colosenses 4, 15 y 16. Dice Pablo, ya una vez que termina de dar el mensaje a la iglesia de los Colosenses, en el 15 dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. ¿En dónde estaba la casa? En la casa de Ninfas. ¿En dónde deben de estar las iglesias? En las casas. No hacer templos como lo hizo Salomón. Ya Cristo destruyó eso, hermanos. Pablo lo menciona aquí a la iglesia de la Odisea. Dice: cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, colosenses, hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la carta que les mandé a la Odisea la lean también vosotros. Vamos a estudiar la carta de Pablo a la iglesia de la Odisea, capítulo 1. Comenzamos. Pablo, un apóstol de Jesucristo, por la voluntad y la gracia de Dios, y el hermano Timoteo, a la santa comunidad de la Odisea y a todos los hermanos en Jesucristo que están en ella, y a los sabios en el Espíritu de Dios. La gracia esté con vosotros y la verdadera paz de Dios, nuestro Padre, en el Señor Jesucristo. Nosotros agradecemos, alabamos y glorificamos siempre a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, y llevamos muchas preocupaciones y oramos por vosotros a Dios todo el tiempo. Porque hemos oído, aquí viene la exhortación, y esta exhortación aplica en todo tiempo cuando se está haciendo mal, yo les decía, les voy a dar contexto. Aquí yo no voy a hablar de mí. Yo hablo un poco en relación al testimonio, porque yo nunca soy la persona importante. Es Cristo, hermanos. Es la palabra de Dios. Yo menciono por qué salí del catolicismo, porque es una falsa doctrina. Porque está uno esclavizado a falsas doctrinas, que nada tienen que ver con lo que Cristo nos enseñó. Fíjense bien. Porque hemos oído a través del Espíritu del Señor y a través del hermano Epafras y a través de Ninfas que habéis caído en algunas cosas y os habéis elegido un obispo y un sacerdocio y quieren hacer un ídolo de Cristo y os habéis reservado una casa, un día y vestiduras adornadas. Déjenme explicar esto. Se eligieron un obispo.
sabemos que ahorita no solamente en las iglesias católicas hay obispos, de hecho bíblicamente hay obispos, pero es el Señor quien elige a los obispos, no los hombres, es el Espíritu Santo el que elige a los obispos. ¿Ok? ¿Qué hace un obispo? Un obispo es una persona que anda levantando, vamos a decir, comunidades en la casa de alguien. ¿Por qué? Porque es problemático. ¿Por qué es problemático tener edificios llamados iglesias? Que en realidad no son las iglesias somos nosotros. El corazón de cada creyente es la iglesia. En el corazón que está, o sea, es el que tiene el Espíritu Santo. Esa es iglesia, no el templo hecho de mano de hombres. Entonces, fíjense bien, yo les digo, aquí no estoy hablando yo de mí. Yo lo estoy dando como testimonio para que no nos dejemos engañar. Yo una vez estaba cuando fui llamado, yo siendo católico, el Señor me llamó para su obra, siendo católico. Entonces alguien podrá decir, no, pero Dios no te puede llamar si eres católico. Resulta que Cristo llamó a Pedro cuando era pescador. Llamó a Mateo siendo publicano. Dios no nos llama porque andamos bien. ¿Cómo llamó a Pablo? Andaba persiguiendo la iglesia a Pablo. Entonces el Señor no nos llama porque andamos haciendo algo bien. El Señor nos llama y punto, en donde estemos. En donde estemos. Entonces, la primera cosa que el Señor me mostró, o se puede decir la segunda, porque la primera fue cuando yo hice mi primera comunión como católico, como un buen católico a la edad de 12 años, más o menos 11, 12 años. De lo primero que me di cuenta, siendo un niño, fíjense cómo el Señor me mostró a través del Espíritu Santo, cómo siendo un niño, me di cuenta de lo hipócrita que yo era, de lo hipócrita lo que es el catecismo. ¿Por qué? Porque resulta en el catecismo nos enseñan que debemos de confesarnos. A eso en el catecismo se le llama el ministerio de la reconciliación. Es un tutti frutti. El verdadero ministerio de la reconciliación es creer el evangelio, hermanos. Tan simple como eso. Ese es mi trabajo, explicarlos. Para eso me llamó el Señor, para explicarlo. Entonces, siendo yo de 11, 12 años, yo me confesé. Recuerdo cuando uno tiene que confesarse antes de hacer la primera comunión. La hice en mi pueblo, pero yo vivía en Guadalajara. Entonces ya cuando venimos a Guadalajara, la primera vez que fui a misa, después de que hice la primera comunión, uno debe de confesarse. Y debe uno de hacerlo haciendo lo que se le conoce como un acto de contrición. Tiene que ser sin hipocresía. Entonces yo lo hacía, yo lo hice. Entonces yo recuerdo que me confesé la primera vez, ya en mi iglesia local a donde yo iba a misa. Me confesé la segunda vez a la siguiente semana y ha de haber sido como la tercera semana cuando me di cuenta de que yo era un hipócrita, porque yo confesaba los mismos pecados. Entonces si yo estaba confesando los mismos pecados, en realidad no me estaba arrepintiendo. Entonces en el catecismo nos enseñaron que debemos de confesarnos por lo menos una vez al año. Entonces yo dije, yo prefiero confesarme una vez al año que ser un hipócrita, porque siempre cometo los mismos pecados. Entonces yo lo dejé así. Yo me confesaba una vez al año. Eso fue lo primero que me enseñó el Señor. Otra cosa que me mostró leyendo la Biblia cuando yo tenía también como 12, 13 años era cuando yo estaba leyendo el Éxodo, y en el libro del Éxodo se les da los 10 mandamientos, Éxodo 20. Le dice, no matarás. Pero para conquistar la tierra de Canaán tenían que matar a todos, incluyendo los niños. Entonces ahí yo le digo, Señor, si tú primero le dices al pueblo no matar y luego les dices que los mates a todos, que no dejen a nadie con vida, pues eso a mí me confundió. Y fuera de dudar de Dios, yo simplemente dije, bueno, pues yo no lo entiendo, yo no entiendo eso.
¿verdad? Eso es para personas inteligentes, porque yo no lo entiendo. Entonces, bueno, esa pregunta el Señor a mí me la contestó eventualmente una vez que acudí al llamado del Señor. Pasaron muchos años. Entonces, a la edad de 24 años, 25 años, yo hice un seminario en la Iglesia Católica, tuve un retiro, y en ese retiro había una persona que hablaba en lenguas y había otra persona que interpretaba lo que el Señor decía a través de la persona que hablaba en lenguas. Y básicamente me dio un mensaje que a mí me confundió. A mí me confundió. O sea, el Señor no estaba enojado conmigo porque yo no iba a misa. Y eso a mí me confundió porque yo digo, bueno, si yo falto a misa, estoy faltando al mandamiento. Entonces me confundió. Entonces ya cuando acudí al llamado, ¿verdad? Ya en mis 40s, el Señor eventualmente me enseñó eso. Me enseñó eso. O sea, nosotros no somos salvos. Por eso yo siempre digo, no somos salvos por ir a misa. Nosotros somos salvos por creer el Evangelio. Tan simple como eso. Entonces, cuando uno, en realidad, el Señor nos llama y nosotros acudimos al llamado, el Señor nos enseña, hermanos. El Señor nos enseña. Entonces unos son pastores, otros son maestros, otros andan, o sea, cada persona tiene un trabajo. Pero somos un solo cuerpo. ¿Verdad? Dice Pablo, no todos son maestros, no todos hablan en lenguas, no todos hacen milagros. Pero es un solo espíritu, si somos una sola iglesia, en el espíritu. Entonces fíjense bien lo que está exhortando Pablo aquí. Y esto se hace, pues hasta donde yo veo, todas las iglesias. La iglesia católica, los testigos de Jehová, y los evangélicos, las iglesias luteranas, todos hacen esto. Dice, porque hemos oído a través del Espíritu del Señor y a través del hermano Epafras y a través de Ninfas que han caído en algunas cosas y se han elegido un obispo, un sacerdocio y quieren hacer un ídolo de Cristo y se han reservado una casa, un día y vestiduras adornadas. El vestirse, hermanos, yo siempre les he dicho, eso de ponerse una corbata, fíjense bien, el ponerme una corbata y un saco, eso no me convierte en una persona más limpia, más santa, nada que ver. Resulta que Juan Bautista andaba vestido de piel de camello, decían que estaba loco. De cómo nos vistamos exteriormente, eso es irrelevante. ¿Saben de dónde viene en realidad? ¿Por qué la gente se viste con traje? Les voy a decir, aquí en Estados Unidos, y muchas cosas salen de aquí. Y esto es cosas del mundo. Por ejemplo, aquí se hizo un estudio allá a principios de los años del siglo XX, en donde una persona, cuando se viste bien, agradable a los ojos, una persona, un hombre que anda bien rasuradito, una persona que se presenta bien, con un traje, como que tiene más impresión. Pero esto es en la carne, Por eso, entonces, por ejemplo, la policía, aquí en Estados Unidos, la policía muy difícilmente... yo no sé si sea a nivel federal. Lo que sí sé es que casi todos los departamentos de policía lo hacen esto. Un policía tiene que ganarse la confianza de la comunidad. Entonces, si un policía barbón, difícilmente lo vas a ver. Yo no recuerdo haber visto un policía barbón. Probablemente lo hay. Porque pues, no puede estar uno chequeando todas las ciudades de todos Estados Unidos. Pero los policías andan bien rasuraditos. Ahora, ¿por qué se tenían que rasurar? Habrá algunos que se le puede ver la barba muy bien a algún policía. Pero imagínate una persona que tiene una barba fea así. ¿Cómo se va a ver? Se va a ver como más maloso.
y en lugar de tenerle confianza se le va a tener miedo. Entonces por eso difícilmente vas a ver a un policía. De hecho, también los sacerdotes católicos, por eso no llevan barba, ellos también se rasuran. ¿Para qué? Para que, o sea, un hombre rasurado se mira mejor en relación a... Eso es psicológico. Pero para Dios eso nada cuenta, hermanos. Bien puedo, yo un día voy a hacer un estudio aquí con los... Así como me levanto, así voy a hacer el estudio. Con los pelos parados y todo. ¿Por qué? Porque lo importante no es cómo me vea yo. Lo importante es el mensaje que yo les pueda dar en relación a mi Señor. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí hay una exhortación que ya se están haciendo un ídolo, un sacerdote y un obispado, y han reservado una casa y un día. En este caso, si ustedes se fijan, la Iglesia Católica, ellos toman uno de los mandamientos de guardar el sábado. Ellos lo cambiaron al domingo, pero también hay que guardar los días festivos. Entonces una persona que no va a misa en un día festivo, aunque que no sea domingo, o sea, ya sea domingo o un día festivo, se muere, se va al infierno. Eso dice el catecismo. Eso no es así, hermanos. Eso no es así. Entonces mucha gente está esclavizada y se sienten mal porque no van a misa y no tienen paz. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿El que una persona vaya a misa o que yo crezca o yo crea que Jesús murió por mí? ¿Qué vale más? ¿El sacrificio de Cristo o que una persona vaya a misa? Es obvio que el sacrificio de Cristo cubre todos los pecados. Ahora, si una persona escuchó el Evangelio mientras fue a misa, bueno, ya escuchó el Evangelio y por escuchar el Evangelio recibe el Espíritu Santo. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Qué hizo el Espíritu Santo conmigo? Me sacó de la Iglesia Católica, que simbólicamente es Babilonia. Simbólicamente, pero no nada más la Iglesia Católica. La iglesia calvinista es Babilonia, los testigos de Jehová son Babilonia, la iglesia pentecostal unitaria es Babilonia, la iglesia pentecostés trinitaria es Babilonia. ¿Por qué? Porque yo lo he visto, yo he estudiado la doctrina. Los adventistas es Babilonia. ¿Por qué? Porque se enfocan en la ley. La ley apunta a Cristo. Y de hecho aquí también lo dice Pablo. Fíjense bien. De igual manera, como en parte fue costumbre entre los gentiles y judíos, cuando aún la circuncisión de la carne tenía algún valor ante Dios. O sea, la circuncisión de cortarse el prepucio del pene de los hombres. Y se hacía desde la edad de los 8 años. El primero que se hizo la circuncisión fue Abraham y se la hizo a su hijo, Ismael. Entonces, la circuncisión se puede hacer ya a los 8 días. La mayoría de judíos se hacen la circuncisión. Literalmente, el prepucio del pene, se los quitan. Entonces, pero eso era simbólico. La verdadera circuncisión es la del prepucio del corazón. O sea, recibir el Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo ya no andemos siguiendo a Babilonia, o sea, amar el mundo. ¿Y qué es amar el mundo? Pues todo lo que dice, por ejemplo, y de hecho aquí lo dice Pablo también, por ejemplo, lo que le dice también a los Gálatas, lo que es en relación a la carne, los deseos de la carne, eso es amar el mundo. Entonces dice, cuando antes tenía algún valor ante Dios, a la que él había ordenado en los tiempos del padre Abraham como señal de la circuncisión verdadera, ahí está, del Espíritu, a través de Jesucristo dentro de nosotros. Esa es la verdadera circuncisión. La ley, o sea, los 10 mandamientos y toda la ley de Moisés, que son 613 mandamientos, apunta a 2 cosas. A Cristo y al Espíritu Santo. 613 mandamientos están enfocados en Cristo y el Espíritu Santo.
la ley y los profetas fueron hasta Juan. El último profeta que hubo que profetizó acerca del Mesías fue Juan el Bautista. Fue el último. Ese es el contexto. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Preparen el camino del Mesías. Preparen. Entonces ya una vez que viene Cristo se cumple todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. Se cumple. Entonces hay un nuevo mandamiento, hay un nuevo pacto. ¿Qué tenemos que hacer? Todo lo que está en el Antiguo Pacto, que simboliza a Cristo y al Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer? Todo eso, pero simbolizado, alegóricamente. De hecho, por ejemplo, desde la venida de Cristo Jesús al vientre de María a través del Espíritu Santo, todo eso también tiene que pasar en la iglesia. La huida a Egipto. Pero María representa la iglesia. La iglesia. Entonces, o sea, Cristo nos tiene escondidos en Egipto por un periodo de tiempo. En el pecado, vaya. Y Satanás no puede identificar a los verdaderos adoradores. Pero ya una vez que el Señor nos saca de Egipto, entonces Satanás, esa es la última generación en nuestras vidas. Nosotros tenemos 4 etapas. La última etapa es ya cuando ya el Señor nos saca, ya Cristo nos rescató. Es cuando nacemos de nuevo. Entonces ya Satanás nos identifica, entonces está la persecución. Pero todo comienza, la gran tribulación comienza en donde se nos predica el Evangelio. De hecho, el catolicismo, pentecostalismo, luteranismo, todo eso es la gran tribulación. Y es Cristo mismo quien nos rescata de las falsas doctrinas. Entonces, estando yo, ya una vez que yo seguía al Señor, estaba yo en una congregación. Había una congregación casi de 1,000 personas. Y resulta que en esa congregación tenían librería, la gente trabajaba, la iglesia trabajaba haciendo tamales y vendían tamales y terminaron de pagar el edificio. Una iglesia que parece una iglesia católica, todavía está aquí en Linwood, California. Entonces, pero eventualmente el pastor de esa iglesia se metió con una oveja, con una mujer de la congregación. Y la congregación supo. Entonces al pastor le dio cáncer. Entonces él dejó de encargado a una persona y se lo hizo saber. Y esa persona era su yerno, el que se iba a quedar pastoreando la iglesia, porque él ya se iba a morir. Y resulta que cuando él muere, la esposa viene y le trae un mensaje a la iglesia y le dicen, ¿saben qué? Mi esposo el día que murió me dijo que su pastor no iba a ser mi yerno, sino más bien mi hijo. Mentiras de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer, que vivía en una casa muy bonita, de hecho yo la conocí en Downey. En Downey es la mejor área de cerca de ahí de Linwood. Una casa en ese tiempo como de $1,200,000. En realidad ella, que estaba pegada al dinero, ella podía controlar a su hijo, más no a su yerno. Y resulta que el hijo ni siquiera estudiaba la Biblia. Entonces la mayoría de la iglesia se fueron siguiendo al yerno, donde comenzaron otra congregación. ¿Qué es lo que pasa con las congregaciones, con los edificios? Se pelean, hermanos. Ese es el problema de los edificios. Se pelean por ellos. Se pelean las familias o las personas por esos edificios. Porque el tener un edificio de esos lleno de una congregación, ya un edificio donde están 100 personas, ya un pastor se puede enriquecer con los diezmos de 100 personas. Y muchos pastores hacen eso, lo hacen por dinero. Yo lo escuché de los propios labios de un pastor.
A mí me lo dijo. De hecho, yo un día lo conocí. Y yo iba a hablar de negocio, yo no iba a hablar de iglesia, iba a hablar en plan de negocio y yo me vestía así, de traje. Entonces yo iba con un amigo y cuando nos vio dice, no, dice, yo quisiera que vinieran a mi iglesia gente así como ustedes. No, dice, la gente que viene está bien jodida, los diezmos que dan son bien poquitos. Yo no podía creer que este pastor estuviera diciendo esas cosas. Pero es real, hermanos. O sea, son tan descarados. Pero fíjense, hay de ellos, hermanos. O sea, a mí me da lástima porque el castigo es grande. El castigo es grande. Nadie se burla de Dios. ¿Okay? Entonces, fíjense, dice Pablo, esto ahora, en el 7, esto ahora os los dejo saber para que conozcan qué lucha tengo que sufrir por vuestra causa. Aquí de alguna forma hay gran tribulación de Pablo hacia la Odisea. Que habíais visto o no mi persona en carne, que es lo mismo que está en Colosenses 2 y en Filipenses 1. Y para que sean exhortados vigorosamente en vuestros corazones y para que después querráis unir vuestro amor. ¿Se fijan? Y para que después querráis unir vuestro amor, en el cual, o sea, en Cristo. Cuando nosotros nos unimos en amor y respetamos lo que el Espíritu Santo dice, es Cristo mismo quien nos, y Él lo dice, para que, en el cual se encuentra toda riqueza del entendimiento propio, para reconocer el gran secreto del Dios Padre en su Hijo Jesucristo. Porque en este secreto están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento vivo en el Espíritu. Yo por eso siempre les digo, si hay una cosa que el hombre o la mujer necesita en este mundo, es conocer a Cristo. Y mucha gente piensa que ya lo conoce. La mayoría de la iglesia no conoce a Cristo, hermanos. La mayoría de la iglesia no conoce a Cristo. Esa es la realidad. Juan lo dice. La mayoría de la iglesia no ama. Dice Pablo, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien nunca has visto cuando no puedes amar a tu prójimo al que ves? En otros versículos dice, para vergüenza de ustedes se los digo, no conocen a Cristo, no lo conocen. Porque si conocieran a Cristo, estuvieran predicando a Cristo, no anduvieran condenando a nadie. Pero por eso los exhortos, para que nadie los seduzca con palabras adornadas y persuasivas. Y entre paréntesis, raciocinios mentales. Y con filosofías de los gentiles. Porque el razonamiento es también propio a los animales. Alguien dijera decir, bueno, los animales no tienen razonamiento. Bueno, por ejemplo, un perro, un gato, si no tiene razonamiento, entonces ¿por qué un gato, o vamos a decir un perro, mueve la cola cuando llega la persona con la que más le dedica tiempo? Eso tienen algo de razonamiento, pero es limitado. Y fíjense, Dios nos habla a través de la naturaleza. Un perro, ¿quién es simbólicamente un perro? Un fariseo simbólicamente es un perro. Los de la circuncisión son perros, simbólicamente. ¿Qué hacen los perros? Tienen un territorio, ¿y qué van a hacer? Lo van a defender. Lo van a defender. ¿Se acuerdan cuando una mujer, que siempre se me olvida ese nombre, Sino-Fenicia, algo así, que era pagana, viene y le pide por su hija a Cristo?
Y le dicen los discípulos, despídela, Señor, despídela, es una pagana, despídela, que se vaya, córrela, Señor. Y Jesús les dice, no es bueno dar a los perrillos. Ahora, Cristo no le llamó perra. No es bueno darle a los perros o a las perras la comida de los niños. Cristo le dijo perrillos. ¿Por qué? Porque ella ya se estaba humillando ante Cristo. De alguna forma ella estaba haciendo, se estaba humillando. Que no es fácil que una persona, imagínense un romano, por ejemplo, no era romana, pero vamos a decir, un romano y que venga y se humilla ante un judío. Eso no cualquiera lo hace. Por ejemplo, donde el gerente de una compañía viene y se humilla delante del trabajador más ignorante que tiene en su compañía y viene y le pide un consejo. Eso no cualquiera lo hace, se ocupa humildad. Bueno, esta mujer estaba practicando la humildad. Y le dice, Señor, te pido por mi hija. Y Jesús le dice, no es bueno dar la comida de los hijos. O sea, primero es para los judíos. A los perrillos. ¿Y cómo contestó ella? Sí, Señor. O sea, ella reconoció, sí, está bien, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de lo que comen los niños. ¿Y qué le dijo Jesús? ¡Ah, mujer! Por lo que dijiste, vete. Tu hija ha sanado, o tu fe te ha salvado. Esa es la humildad que necesitamos nosotros, hermano. Y déjenme decirles, les tengo malas noticias y buenas noticias. Nosotros no somos humildes, no lo somos. Nosotros somos altaneros, vanidosos. Nosotros necesitamos la humildad de Cristo. Cuando nosotros ponemos la mirada en Cristo Jesús y nos rendimos a sus pies, Él nos da de su humildad para que nosotros la podamos practicar. Nosotros no la tenemos, hermano. Nosotros no la tenemos. Porque si ya la tuviéramos, entonces se lo hubiera podido pedir antes de que viniera Cristo. Entonces no. Ahí está la salvación. Nosotros debemos de reconocer que no somos humildes. No lo somos. Cristo es el humilde. Entonces, si yo estoy buscando a Cristo y todos los días, y yo le conozco, es la humildad de Cristo que me da a mí. Entonces yo la puedo vivir. Es la luz de Cristo la que alumbra, no mi luz. Entonces vamos, se los voy a poner así. Cristo es la fuente de la energía. Vamos a ponerla, por ejemplo, en electricidad. De Cristo sale la electricidad es la vida. Yo no tengo electricidad, yo estoy muerto. Entonces, para yo poder pasarle corriente a alguien más, yo me tengo que conectar a Cristo para poderle dar electricidad a otra persona. Entonces, esa luz y la luz de Dios, que es amor, para que yo la pueda dar, primero me tengo que contagiar de Cristo, me tengo que hacer uno con Cristo en espíritu, para poder yo llevarla a mi prójimo. Porque el razonamiento es también propio a los animales, así como la filosofía a los gentiles que hacen sacrificios a los ídolos muertos. Porque comprados sois para el Padre con la muerte del uno hacia la vida eterna en Dios. ¿Cómo quieren consagrar vuestro corazón, que se ha vuelto un santuario del Espíritu Santo, otra vez al espíritu de la muerte? Y está hablando acerca de las ropas, acerca del día, el sábado o el domingo. Dice, aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy siempre con vosotros, mediante el poder de Cristo en mí, y veo vuestra fe y vuestras obras. Y por eso quiero seriamente advertirles y mostrarles cómo algunos de ustedes, queridos hermanos,
han caído en gran insensatez, porque conozco sus motivos fingidos y sé lo que quieren. Ahí estás. Yo sé lo que ustedes quieren. Pero que sea así, que mantengáis a Jesús el Cristo como le habéis recibido y le habéis aceptado de mí, y que también andéis en el evangelio que les he predicado fielmente, que arraiguéis raíces seguras en este mismo, y que seáis firmes en la fe, así como os he enseñado a todos vosotros, en el Espíritu del Señor Jesucristo, el Hijo vivo del Dios que gobierna a la diestra del Padre por la eternidad. No les terminé de decir. Estando yo en una de estas congregaciones, yo recibí un mensaje. Satanás me ofreció esa congregación. O sea, estoy hablando de un edificio que era para 800, 900 personas en una sola vez, y donde pudiera ser una congregación de 2, de 3, de 4,000 personas. Me la ofreció, pero solo si yo me rendía. ¿Y saben cómo me lo dijo? Me lo dijo con una escritura, la que le dijo en Lucas a Cristo Jesús. Yo te voy a dar toda potestad. En ese caso a mí me fue ofrecida esa potestad. Le llamó potestad. Una congregación. Dice, yo te la doy a ti, pero me tienes que seguir a mí. Yo digo, no, pues yo cómo voy a seguir a Satanás para yo ser importante en esa congregación. No, al momento pues yo me asusté. Entonces, resulta que la mayoría de congregaciones son sinagogas de Satanás. La mayoría, yo no estoy diciendo que todas. La mayoría son sinagogas de Satanás. De esas sinagogas, independientemente de las que sean, Cristo llama, así como llamó a sus discípulos. Dice, pero así como ahora quieren ser y tener, o sea, quieren ser importante y tener dinero, tener posesiones, son adversarios de Cristo y de su palabra. Porque en su palabra dice que debemos de seguir a Cristo y no al mundo. ¿Qué es lo que queréis? ¿Queréis nuevamente volveros esclavos y siervos de la ley, tratados duramente y del pecado de la muerte, de todo lo cual ya hemos sido liberados a través de Jesucristo? O sea que nosotros ya no tenemos días, hermanos. Ya no es un sábado, ya no es un domingo, ya no es... Nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Escuchadme, yo les digo, mirad bien, para que no sean engañados y enajenados a través de vuestra sabiduría mundana, y no mediante la doctrina larga de lengua de aquellos entre vosotros, que temen más a los romanos y a los judíos, ciegos, que al Señor de la gloria, que nos ha redimido, y que a través de Él hemos sido creados, como también fue creado el cielo, la tierra y todas las cosas. Fíjense bien, hermanos, cuando estuve entre ustedes me preguntaron vuestros sabios mundanos, ¿cuál es la diferencia entre Dios y su Hijo Cristo? Y tomé la palabra y les dije, escuchadme, hermanos, Dios es uno y Cristo es uno. Y dado que no hay más que un solo Dios, entonces no hay más que un solo Cristo. ¿Qué diferencia iba a haber entre Dios y Cristo? Dios es amor y Cristo es la sabiduría en Dios o la luz, la verdad, el camino y la vida eterna. Cristo es la vida eterna. En Cristo, es lo mismo que dice en Colosenses, en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él somos perfectos. En Él somos perfectos, porque Él es el fundamento y la cima de toda gloria, de todo poder y toda fuerza,
y de toda autoridad en el mundo. Él es el príncipe de todos los principados de la tierra. Si yo, Pablo, les he dicho esto en espíritu y toda verdad, ¿cómo se dejan perturbar ahora por doctrinas de hombres y estatutos mundanos? Vosotros habéis sido circuncidados sin la mano y el cuchillo, sino mediante el Espíritu Santo. Ahorita ya no se practica mucho esto de las circuncisiones, excepto los judaizantes. En el momento que habéis abandonado vuestra... Fíjense bien, ¿ok? Se los voy a leer corrido. Esto es nacer de nuevo. Esto es lo que dice Cristo a través de Juan en el capítulo 3, que es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo? Fíjense bien. Ustedes habéis sido circuncidados sin la mano y el cuchillo, sino mediante el Espíritu Santo en el momento que habéis abandonado vuestra vida pecaminosa. Entonces fueron circuncidados con el Espíritu Santo. O sea, hay un cambio de vida. Y se nota. Yo lo he visto en muchas personas. Se nota el cambio cuando una persona le dice al Señor, Señor, yo te sigo a ti. ¿Y qué es lo primero que se nota? Dejan la vida pecaminosa. Que fue una raíz poderosa en vuestro cuerpo de carne. Y esto fue una verdadera y viva circuncisión en Cristo. Porque eso es morir. Para nacer de nuevo hay que morir. Y Pablo aquí lo explica, porque con Cristo fueron sepultados para el mundo en vuestra carne pecaminosa. Pero es en Cristo, hermanos, es en Cristo, en el sacrificio de Cristo. Y mediante el bautismo del Espíritu Santo habéis resucitado de nuevo por la gracia de Cristo, llevados por la fe viva y el amor hacia Él. Ok, si ya nacimos de nuevo, dice Pablo, ¿qué queréis entonces con la circuncisión antigua? ¿Que ya dejó de ser? Aquí no tenemos que enfocarnos en eso, porque eso ya casi no se practica. Pero fíjense, ¿qué con la ceremonia que ya no vale nada? Por eso yo les digo, ¿qué es una misa? No es nada. La ceremonia, y cuando el sacerdote ahí se pone a hacer que la hostia se convierta en el cuerpo de Cristo, puras babosadas, vaya. O sea, eso no es así, hermanos. ¿Qué con la ceremonia que ya no vale nada? Porque Cristo vino ya y resucitó, y nosotros con Él. Fíjense, Él sigue hablando de esta ceremonia. ¿Y qué quieren con el Shabbat? O con el sábado, o el domingo, en el caso del catolicismo y de muchas iglesias evangélicas. ¿Y qué quieren con el día festivo, el sábado o el domingo? Si es que Cristo obró en cada día. Él obró en los sábados, los Shabbats, en cada día, y aún obra. Y convirtió con esto cada día en un día del Señor. Por eso yo siempre les he dicho esto. Para el día, cualquier día puede ser. El Señor puede castigar a una persona un sábado, un domingo, un lunes. Pero también el Señor puede salvar a una persona un sábado, un domingo, un lunes, un martes. Cuando Cristo viene a nuestros corazones, hermanos, puede ser en cualquier día. El día era algo simbólico. Es algo simbólico. Pero yo los conozco, dice, y por eso digo, Cristo, como es Él, fíjense, quiere ser pobre en el mundo. Cristo en nosotros quiere ser pobre. Por eso yo les digo, Señor, deja que me gane la lotería y te voy a dar la mitad.
aquí ya estamos infringiendo la palabra de Dios. Nosotros debemos de ser pobres y estar contentos. ¿Por qué? ¿Cómo se va a manifestar el poder de Dios en nosotros si somos ricos en dinero? No, o sea, no. Él quiere ser pobre en el mundo. Pero ustedes quieren oro, o sea, ustedes quieren dinero. Este es el motivo por el que quieren una sinagoga, o una iglesia, o un edificio, un día, el sábado o el domingo, y vestiduras adornadas. Vestiduras adornadas. Estas vestiduras adornadas las lleva la iglesia católica, las llevan las iglesias allá en el este, como en Rusia, los lleva la iglesia cóptica, los llevan muchas iglesias. La vestidura que está en el Antiguo Testamento, hermanos, era simbólica de vestirnos con el Evangelio y con el Espíritu Santo. Cristo lo dijo. No se preocupen qué van a comer, qué van a vestir. No se preocupen. Ni aún Salomón, estando en toda su gloria, se pudo vestir como un simple lirio de campo. Cuánto más ustedes, hombres de poca fe, dice Cristo. Cuando nosotros creemos el Evangelio, Cristo nos pone un vestido blanco y puro. Por eso la mujer, la novia, simbólicamente de ahí viene el blanco. De una mujer blanca, vestida de blanco. O sea, sin ningún pecado. Cristo no va a presentar una mujer llena de pecados. Cristo nos presenta sin un solo pecado. Pero es en Él. Él es quien nos pone el vestido, no nosotros. Eso es el vestido a través del Evangelio y a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué andar ahí todos hipócritas, ahí vestidos ahí hasta con vestidos ahí hechos con hilo de oro? ¿Por qué se hace eso? Porque no hay entendimiento. Ustedes dicen que Dios, mediante Cristo su Hijo, no abolió en ningún punto los preceptos de Moisés, incluyendo los 10 mandamientos, ¿ok? Pero aquí dice, sino más bien que los ha confirmado en la última cena, cuando hace el nuevo pacto. Y por eso también debería de existir una ceremonia del sacrificio, o sea, la Pascua. La Pascua, que es Cristo, fue ya crucificada. Entonces no debemos de celebrar la Pascua. ¿Por qué? Porque ya Cristo ya murió y resucitó. Él vive, Él no está muerto. No debemos de... Eso era algo que se hacía. Era la Pascua, lo que está en Éxodo 2, se apuntaba a Cristo. Pero si ya Cristo murió y resucitó, entonces ¿para qué vamos a seguir haciendo cosas que no nos convienen? Nosotros predicamos, de hecho parte del Evangelio es que Cristo está vivo. Cristo vive. Dice, ustedes dicen que debe de existir una ceremonia de sacrificio. La misa es una ceremonia del sacrificio de Cristo. Pero yo, Pablo, ¿quién tiene la razón? ¿El catecismo o Pablo? Dice Pablo, pero yo, Pablo, un apóstol del Señor y elegido por Dios, lleno del Espíritu Santo, siendo así, ¿cómo es que el Espíritu de Dios nunca me haya indicado tales cosas? A pesar, fíjense, ¿quién fue el que más practicó eso? Fue Pablo. Él era fariseo de fariseos. A pesar de que fui, antes de mi convocación, un sirviente y esclavo del templo, mucho más bribón que vosotros jamás fueron. Simbólicamente, los levitas que servían en el templo, eso era simbólico para los nuevos servidores que servimos. Yo estoy sirviendo al templo ahorita. ¿Cuál es el templo? Nuestros corazones. Entonces yo estoy sirviendo en el templo.
resulta que lo que estaba en el Antiguo Testamento era simbólico para lo que nosotros ahora hacemos. Yo sirvo en el templo. Yo sirvo predicando el Evangelio, la palabra de Dios. Y llevando el mensaje de esperanza a la iglesia que no tiene entendimiento. O sea, aquí mi mensaje sobre todo es a la iglesia. ¿Y cuál es el mensaje? El verdadero evangelio, hermanos, el verdadero evangelio, o sea, Cristo Jesús. Fíjense bien otra vez, pero ahora quiero decirles, cuando durante mi viaje a Damasco para perseguir a la joven comunidad de Cristo, el Espíritu de Dios me despertó. Observé inicialmente, incluso durante mi ceguera, que el Señor quiere ser adorado en espíritu y en la verdad, pero nunca en una ceremonia. Esto fue, ya una vez que yo comencé a seguir al Señor, esto fue lo primero que el Señor me abrió los ojos para entender. Yo le dije, Señor, ok, estoy listo, Señor, usted dígame. Yo soy pecador, pero ok, ¿qué debo de hacer? Entonces, el Espíritu me condujo para que yo comenzara con un retiro, un retiro en una congregación de G12, es de G12, donde yo fui. Ahí comenzó mi caminar. Pero en mi corazón, entonces el Señor, yo fui ahí, entonces, desde entonces, yo le dije al Señor, ok, Señor, yo voy a estudiar teología para poder ser pastor. ¿A dónde voy? Y el Señor me dijo, yo te enseño. Usted me enseña, yo te enseño. Ok. Entonces yo tenía mis dudas. Uno debe de cuestionar todo, ¿verdad? Para saber si es el Espíritu Santo o es un espíritu engañador, porque Satanás se viste como ángel de luz, dice la palabra de Dios. Entonces yo digo, ¿es Satanás o es el Señor el que me está? Entonces yo le digo, ok, Señor, si eres tú, pues dame señal. Entonces yo le digo, ok, muéstrame, si tú eres mi maestro, Señor, muéstrame cuál es la verdadera iglesia. Yo pensando todavía en denominaciones. Y ahí es en donde el Señor, por eso yo les digo, no se enfoquen en mí, hermano, no se enfoquen en mí. Yo no soy nada. Es el Espíritu de Dios. Fíjense bien. El Señor me dice, yo te enseño. Así como Dios te está enseñando a ti. Si el Espíritu de Dios no te abre el entendimiento, ni siquiera vas a escuchar. Ya para la gente que no escucha a los verdaderos siervos de Dios, ya ni siquiera están escuchando lo que yo ahorita estoy predicando. Porque mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Entonces el Espíritu de Dios me dice, siempre se los he dicho, yendo yo a mi trabajo, el Espíritu me habla y me dice, abre la palabra, la Biblia. Y fue en el parking de ahí de la oficina donde yo trabajaba, donde el Señor me abrió el entendimiento para entender las Escrituras. Yo no se los puedo explicar, pero yo sé que ahí fue cuando el Señor me abrió el entendimiento. Y resulta que lo abrí en Juan 4, cuando Jesús habla con la mujer samaritana. La pregunta que yo le hice un día antes, en la noche, el Señor me la contestó en la mañana, cuando yo iba a la oficina, en la parking de la oficina. Y ahí me abrió el entendimiento para entender todas las Escrituras. Entonces, cuando yo leí, fíjense, ¿ok? Cuando yo leí, dice, y la hora viene, y ya es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Yo lo entendí, yo no puedo explicárselo, yo simplemente digo, esta es la verdadera iglesia. Los que adoran al Padre en espíritu y en verdad, ya no en un lugar, en espíritu y en verdad. Entonces yo dije, pues eso está simple de entender. ¿Cómo fue que nunca lo entendí? Bueno, ¿por qué? Porque el Señor no me había abierto el entendimiento para entender las Escrituras, así como está en Lucas, en el último capítulo, cuando Cristo les dice que era necesario de que Él muriera y resucitara el tercer día.
y los manda a predicar el evangelio, les dice, así era necesario que pasara esto, y cuando los manda les dice, y el Señor les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras. A eso Pablo le llama quitarnos el velo de los ojos en Moisés. Moisés, cuando se presenta con el Señor en el monte Sinaí, a Moisés le tuvieron que poner un velo porque la gloria de Dios se reflejaba en él y nadie lo podía ver cara a cara. Entonces Moisés tuvo que usar un velo. Entonces Pablo lo usa como metáfora para decir que mucha gente todavía tiene el velo, por eso no entienden las escrituras. ¿Y por qué no entienden las escrituras? Jesús lo dice, ¿por qué la gente no entiende las escrituras? Jesús lo dice en la parábola del sembrador. ¿Por qué las personas no entienden las escrituras? Porque prefieren el dinero antes que a Cristo, porque andan afanados y no quieren seguir a Cristo. Cristo nos dice, sígueme. Y uno prefiere andar afanado, siguiendo el dinero. Esto es lo que fue sembrado entre espinos. Dice, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y por eso no pueden dar fruto. O sea, por eso no entienden las escrituras. Ese también es un fruto, entender las escrituras. Entonces ya si se fijan en el siguiente, la buena tierra, y la buena tierra son los que escuchan la palabra, oyen y entienden las escrituras y dan fruto. Entonces, ¿qué impide entender las escrituras? También lo dice Juan en 3, 18, 19. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, los hombres amaron más el dinero o las mujeres o a sus padres o a su familia antes que a mí. Ustedes prefirieron a su familia antes que a mí. El que prefiere antes a su madre, a su padre, a sus hijos, a su familia antes que a mí, no es digno de mí. No les voy a abrir el entendimiento. No lo van a entender. Y por no entenderlo, porque ustedes prefieren a su familia, algo que fue creado aquí, antes de preferirme a mí, que yo he sido, yo soy el yo soy. Prefieres la vanidad antes que a mí. Por ejemplo, hay una mujer, y de hecho voy a hacer un estudio en relación al número 10. Viene una mujer que llora en el templo, era una mujer estéril. Y ella quería tener hijos. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y viene el sacerdote y le dice, y pensaba que andaba borracha, dice, a ver tú, ¿por qué andas tomada? Dice, no estoy tomada, dice. Y ya le dice, ya vete, el Señor te va a escuchar tu oración. Ella quería un hijo. Y ese hijo se lo entregó, que era Samuel. Entonces su esposo la regañaba. Dice, ¿para qué lloras? ¿Que no te soy yo mejor que 10 hijos? El esposo de Ana también simbólicamente es Cristo. ¿Qué prefieres, a Cristo o a 10 hijos? Nos dice Cristo, ¿qué prefieres? ¿Que no soy mejor yo que 10 hijos para ti? Y hay mujeres que por no entenderlo, dicen, no, pues yo prefiero a mis hijos antes que a Cristo. Y por eso no tienen paz. O sea, en realidad no creen en Dios. Porque si creyeran, pues lo seguirían. Lo seguirían. Entonces una persona que sigue a Cristo, Cristo le quita los miedos. Tan simple como eso. Así somos todos, hermanos. Somos todos. Somos necios, somos... Dice, el Señor quiere ser adorado en espíritu y en verdad, pero nunca en una ceremonia. Porque Dios no enceguezó a nadie antes de llamarle para su servicio. Pero yo tuve primero que ser ciego con el fin de perder todo que es del mundo antes de poder ser apenas uno de sus esclavos más insignificantes. Pero, ¿por qué tuve que enceguecer primero? Porque todo mi ser interior
estaba enterrado. Aquí hay una palabra que no me cuadra. Solo voy a, fíjense bien, porque yo conozco el Antiguo Testamento, por eso yo digo que no cuadra esta palabra. Porque todo mi ser interior estaba enterrado en la materia del servicio. No, no es materia. Porque todo mi ser interior estaba enterrado en el afán del servicio al templo. Esa es una mejor palabra, el afán. Para que pudiera ser retirado de ella. Y si el Señor me ha llamado sin ceremonia, a mí el Señor me llamó sin ceremonia. El Señor, yo siempre que platicaba con el Señor era donde yo vivía ya solo, yo ya separado de mi esposa. Yo vivía solo en un departamento. Y cuando yo platicaba con el Señor y el Señor me decía, sígueme, nunca fue en una ceremonia. Cuando el Señor me llamó, era cuando yo platicaba con el Señor. Dice, ¿por qué entonces iba yo a hacer una ceremonia de la última cena? La misa en la consagración, esa es una ceremonia de la última cena. Ahora, fíjense bien, ¿por qué la Iglesia Católica no puso esta carta en la Biblia? Pues está simple. Fíjense hasta dónde llega la insensatez de los teólogos que tomaron esa decisión. ¿A poco creen que ellos van a engañar al Señor? Resulta que con esta carta se les cae toda su doctrina. Literalmente, por eso no la pusieron. Pero como si fueran a engañar al Señor. Ahora, Dios lo permite. Dios lo permite. Porque así está escrito. El Señor dijo, yo voy a mandar un ángel para que engañe, a ver si me van a seguir a mí o van a seguir al mundo. Resulta que el que le endurece el corazón a Satanás es Dios, hermanos. Es Dios. Para engañarlos. ¿Pero por qué los engaña? Porque no quieren a Cristo. Y si el Señor me ha llamado sin ceremonia, incluso durante mi ceguera, ¿por qué entonces iba yo a hacer una ceremonia de la última cena? ¿O acaso no es así, como me enseña el Espíritu de Dios todo el tiempo? El que tiene luz, el que tiene la luz de los ojos, puede mirar las ceremonias del mundo y se entretiene en ellas. Pero para los ciegos, el mundo con sus ceremonias ya no existe. Con lo que tampoco el antiguo servicio del templo y todas las vestimentas adornadas. De modo que es una verdad eterna que el Señor me ha llamado para el establecimiento de nuevas ceremonias, no me ha llamado, perdón, para el establecimiento de nuevas ceremonias, sino para alzar los corazones alrededor de los cuales Satán ha forjado sus duras cadenas durante miles de años. Y para predicar a todos la libertad del espíritu, la paz del alma, y con esto destruir en Cristo el Señor las bandas duras de la muerte. Las bandas duras de la muerte. Pero ¿de qué sirve a mí y a vosotros mi doctrina, que es el Evangelio de Dios, si es que quieren dirigirse nuevamente y libremente hacia la muerte antigua? Por eso les pido, por el bien de vuestra vida eterna, desistid de todo aquello que trajo la esclavitud a todos los judíos en la época de Babilonia como una dura herencia en el tiempo de Jeremías. Mirad, Babilonia, la gran ramera del mundo, ha sido destruida por el Señor, porque ella dio la muerte a muchos pueblos. Por eso, ¿qué pensáis? Fíjense bien, hermanos, yo en esto aquí también, Pablo está profetizado. Va a llegar un día, hermanos, la Babilonia tal vez la más grande, aunque no lo crean, el Islam de alguna forma viene del catolicismo. ¿Ok? So, de alguna forma, la Iglesia Católica es Babilonia. Es Babilonia. De Babilonia salieron
salió el Islam. De Babilonia también han salido las iglesias evangélicas. Entonces, ahora, en la palabra de Dios, ahí está la salvación. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Simbólicamente, Babilonia, la de Nabucodonosor, ¿qué hizo? Se llevó cautivo, mató a la mayoría de los judíos. Los mató a la mayoría. Y solamente se llevó un remanente. ¿Ok? Entonces, todas esas personas que fueron llevadas en ese remanente, muchos de ellos adoraban a los dioses de Babilonia. De hecho, cuando se hizo el decreto de adorar a la imagen de Nabucodonosor, que simbólicamente para la iglesia es la imagen de Satanás. ¿Y cuál es la imagen de Satanás? Yo lo estaba poniendo por aquí, por decir los 10 cuernos, se los voy a adelantar. El primer cuerno, la incredulidad, la idolatría, el jurar, el afanarse, el matar o juzgar al prójimo, el deshonrar a los padres, el adulterio, el predicar un falso evangelio o robar, el falso testimonio, que es lo mismo. Los que predican el falso evangelio son los que no fueron llamados y por eso llevan un falso testimonio. En la carne, una persona que, por ejemplo, una persona dice, por ejemplo, ahorita en el feminismo, hay mujeres que, por ejemplo, sus esposos no las tratan bien. Y, no, si no me tratas bien, te voy a meter a la cárcel. Entonces, por ejemplo, se dan golpes, se golpean ellas mismas y luego llaman a la policía. Me golpeó mi esposo y lo meten a la cárcel. Ese es un falso testimonio. Están dando un falso... y mucha gente... En la India esto está pasando grandemente. Hay mucha gente que se está suicidando. Muchos hombres que se están suicidando. Estoy predicando, madre. Entonces, ¿por qué? Porque muchas mujeres están llevando un falso, o sea, dicen, no, mi esposo esto y el otro, los meten a la cárcel, y es bien difícil probar que son inocentes. Entonces, el mentir, obviamente, una persona que dice que sigue a Cristo y no lo sigue, es un mentiroso, y la codicia, la avaricia, la codicia. Entonces, si se fijan, los 10 cuernos, la imagen de Satanás, pues es lo que dice Pablo, amar el mundo, lo que dice Santiago también. Esos son los 10 cuernos, hermanos. Los 10 cuernos de la bestia. Entonces, esto no es difícil entenderlo. Amar el mundo, ese es el... Entonces, entonces Babilonia, que hizo eso con el pueblo de Israel, Dios usó a otro pueblo, al pueblo de Irán, al pueblo persa, para venir y destruir a Babilonia. Y Babilonia nunca más fue. Nunca más fue Babilonia. Entonces Babilonia fue destruida. Entonces eventualmente, yo no lo estoy profetizando, lo dice el Señor. Eventualmente la Iglesia Católica, un día alguien va a destruir el Vaticano y toda la falsa. ¿Cuándo? Pero el Señor tiene ahí muchas iglesias falsas para engañar al que no quiere seguir a Cristo. Para el que no quiere seguir a Cristo. Entonces, cuando la persona prefiere llevar cuando prefiere el mundo antes que seguir a Cristo, entonces el Señor lo deja. El Señor mismo lo entrega. Okay. Pero cuando esa persona clama al Señor, el Señor no lo escucha. ¿Por qué? Porque eso quisieron. Ahora, si una persona verdaderamente pone en una calamidad, cae en una calamidad y pone los ojos en Cristo Jesús, nuestro Padre es misericordioso, hermanos. Él es misericordioso. Mirad, Babilonia, la gran ramera del mundo, ha sido destruida por el Señor, porque ella dio la muerte a muchos pueblos. Por eso, ¿qué pensáis ganar si es que convertís la Odisea en una nueva Babilonia?
Por eso, abandonad todo lo que podría acarrear de nuevo el horror de la destrucción, aquello que Daniel había profetizado cuando estuvo en la ciudad sagrada. Ahora, ¿qué Cristo no dijo en Mateo 24? No se dejen engañar con una falsa doctrina. Entonces hay mucha gente, no mucha, pero hay personas a las que yo les he dicho, ¿verdad? Yo le digo, tenga cuidado, hermano, a donde usted va. Por darles un ejemplo, un día vino mi hermano carnal. Él asistía a una iglesia donde se predica el evangelio de la prosperidad. Yo fui ahí varias veces, escuché al pastor y yo digo, falso profeta. Entonces, mi hermano piensa que porque yo no voy a su congregación, yo estoy pecando porque dice no, es que no debemos de dejar de congregarnos. Entonces yo, en ese aspecto, yo a veces trataba yo de explicarle la verdadera congregación, pero él lo escucha. Entonces yo digo, bueno, es por demás, ¿verdad? No me va a escuchar, aparte de que es mi hermano y nadie es profeta en su tierra. Entonces un día él trajo a un amigo de él para invitarme. Entonces yo le digo, mire, yo adoro a mi padre en espíritu y en verdad, no se preocupe, o sea, yo estoy bien, no se preocupe. Entonces ya él siguió insistiendo, me invitaba ahí. Entonces yo le digo, mire, ahí en ese lugar ustedes están siendo engañados, porque esa persona predica un evangelio diferente. Y Pablo dice, maldito el que predica un evangelio diferente. Entonces, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces usted ya ha sido leudado con ese falso evangelio. Entonces me dice, bueno, hermano, agarre lo bueno y deje lo malo. Le digo, yo voy con lo bueno. Resulta que cuando Pablo dijo, agarren lo bueno y dejen lo malo, le digo, yo lo vivo. Yo lo vivo. Cristo es el centro de mi vida. Yo ya lo vivo. Yo no necesito ir, así como Cristo le dijo a la mujer samaritana. Es en espíritu y en verdad donde adoramos a Dios, no en un lugar, no en un lugar. Entonces yo quiero reunirme con una iglesia que cree el evangelio y que vive el evangelio, no nada más que dice que lo cree pero no lo vive. Entonces invíteme a esa iglesia y yo voy. Invíteme a esa comunidad y yo voy. Ahora, si el Señor me dice, ve a tal lugar, yo voy. Pero casi siempre voy a exhortar. Pero Cristo os vivificó porque estuvieron muertos en vuestros pecados y aquí habla alegóricamente, y en el prepucio de vuestra carne. Y os ha perdonado todo el pecado que habéis cometido en el templo como en vuestro prepucio. Él aniquiló la escritura ensangrentada clavándola en la cruz. Una escritura que nos acusaba a todos porque manifestaba las consecuencias que se habían producido a causa de los estatutos mundanos. Pues con esta escritura nuestros nombres estaban registrados en el libro del mundo y no en el libro de la vida, en el del juicio y en el de la muerte, Colosenses 2. Entonces, ¿por qué ahora quieren quitar de nuevo esta escritura ensangrentada, destruida por Dios mismo y clavada en la cruz del juicio, de la ignominia y de la maldición y de la muerte, para reemplazar vuestros nombres nuevos en Cristo por los antiguos que fueron escritos con sangre en el libro del juicio? ¡Oh, necios, ciegos de toda necedad! Vosotros que habéis sido liberados en Cristo, ahora quieren ser nuevamente esclavos y siervos del pecado, del juicio y de la muerte. ¿Acaso no habéis oído nunca que aquel que ha sido crucificado en la cruz del pecado y del juicio es maldito? Aún así, Cristo ha tomado sobre sí vuestra vergüenza, vuestra infamia, vuestro pecado, vuestra condena y vuestra muerte. Y por vuestra causa se dejó crucificar en la cruz como si fuera un maldito, con el fin de procurarles a todos vosotros la libertad plena ante Dios. Libertad plena. Dice Pablo, todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Y para que vosotros podáis caminar en honra
Él se cargó con vuestra vergüenza e infamia y junto con él la llevó a la cruz. Oh vosotros vivificados en Cristo, ¿qué es lo que os ha seducido para que ahora de nuevo queráis entregaros a la muerte? Fíjense cómo aquí habla el celebrar una misa nos conduce al sufrimiento. Una persona que se le predica y no quiere escuchar y sigue yendo a misa pensando que el ir a misa lo va a purificar, lo lleva a la muerte. Lo lleva a la muerte. Y yo lo he visto, hermano. Yo lo veo. Dice ahora, ¿con qué debo compararlos? Algo que os asiente como la flecha, que os acierte como la flecha al blanco en un buen disparo. Si vosotros sois como una meretriz ardiente. Aquí Pablo habla alegóricamente acerca de esta animal, yo a veces le llamo prostituta, un animal que son esos camellos, que son como camellos, pero los camellos tienen dos jorobas, la meretriz tiene una. Pero yo a veces uso también alegóricamente una puerca también, cuando viene un puerco y sabe a lo que viene el puerco, no, pues ahí anda la puerca ahí que no cabe en el chiquero porque va a tener sexo. Que es simbólico de amar el mundo, hermanos. Es simbólico de amar el mundo. Una persona que anda el mundo. En el mundo, como les digo, yo a veces no conozco los adjetivos. Pero hagan de cuenta, una persona que anda así es como una mujer caliente, que anda caliente, que nomás anda viendo ahí, eventualmente se le va a poner un hombre y va a tener sexo con él. Así de simple. Y eso está en Jeremías 2, esto lo saca de Jeremías 2, que también habla acerca de la destrucción de Babilonia en el capítulo 51. Pablo saca todo del Antiguo Testamento. Y vayan y fíjense lo que andaba haciendo los judíos que andaban como una mujer o como una meretriz ardiente, caliente. ¿Qué andaban haciendo? Vayan y estudienlo. El libro de Jeremías. O sea, andaban siguiendo los dioses paganos. Había mucho, si hay algo que predominaba era el adulterio. Dice, andan como los caballos, dice. Todos mirando a la mujer de su prójimo. O sea, no estaban amando. No estaban amando. Entonces, ¿qué les pasó? Pues Dios usó al martillo, que es Nabucodonosor. O sea, para la iglesia es Satanás. Porque hay gente que dice, no, pues es que tenemos que atacar a Satanás. No, tú tenle temor a Dios. Y Dios se encarga de Satanás. Entonces una persona que es adúltero no le teme a Dios. Y por no temerle a Dios, Satanás lo agarra a martillazos. Y le da donde más le duele. Pareciera que Dios es muy injusto. Pero ¿qué es más injusto? Que un hombre, si yo voy y yo me meto con una mujer que sé que tiene su marido y tiene hijos, le estoy haciendo daño a su esposo y le estoy haciendo daño a sus hijos. Y yo siendo casado también, le hago daño a mis hijos y a mi esposa. ¿Qué Dios no va a tomar en cuenta eso? Entonces Dios usa a Satanás para castigar a todos los desobedientes. Dios no deja sin castigo a las personas. Si ustedes son como una meretriz ardiente que vive en la ciudad y sin embargo es hija de una buena casa, ahora parece que a esta carta le faltan algunos versículos, en este caso aquí, pero luego sigue, escuchadme y grabadlo bien en vuestras mentes. ¿De qué le sirve a la meretriz su buena ascendencia? Vamos a decir,
Un hombre viene y quiere dinero, sirviendo a Dios, pero en el fondo lo que él quiere es dinero. Y por eso comienza una congregación, una iglesia, un edificio. Y ya tiene una congregación de 1000 personas, dice Pablo. Escuchadme y grabadlo bien en vuestras mentes. ¿De qué les sirve a una meretriz su buena ascendencia? O sea, que ya tengan 1000 personas, si su carne es más lujuriosa que la grasa de un chivo expiatorio bien cebado. Ustedes miren las congregaciones de estas personas, Cash Luna, Benny Hinn, todas estas personas, que son como una meretriz ardiente, porque aman el dinero. Ahora, se puede mirar lo que les pasa a ellos, pero tal vez no se pueda mirar, a menos de los pueden ver los que van a estas congregaciones. Ellos también son castigados. ¿Por qué? Porque ellos, ¿por qué van ahí? Porque también ellos aman el dinero. Ellos aman el dinero y por eso van, por eso les agrada escuchar eso. Dios quiere que tengas mucho dinero. Ay, sí, yo quiero mucho dinero. Yo voy con Cash Luna para que me haga mi milagrito. Y resulta que van hacia los verdaderos lazos de Satanás. Y entonces Dios es misericordioso. Dios les manda personas para que les prediquen a estas personas el verdadero evangelio. Pero cuando ellos prefieren las tinieblas más que a Cristo, entonces reciben la marca de la bestia. Y es puro sufrimiento, hermanos. Eso es lo que les espera a ellos, que rechazan una y otra vez a Cristo. ¿No correrá ella dentro de su habitación de un lado a otro, impulsado por el ardor de su carne, para pronto asomar a medio cuerpo a través de una u otra ventana y lanzar miradas lujuriosas hacia todos los lados para ver si encuentra aquel que tenga lo que pueda satisfacer los deseos de su carne lujuriosa y ardiente? Y si lo ve, le mostrará lo que desea mediante el ardor frívolo de sus ojos, y pecará apasionadamente y 10 veces más. Voy a hacer este estudio en relación al 10. Y 10 veces más con el que una ramera con sus amantes en el lecho de la vergüenza. El lecho de la vergüenza. Oh, laodicenses, ved, esto es vuestra imagen. Aquí está, no se hagan imagen y semejanza de quién, de Satanás. Esto es vuestra imagen. ¿Sabéis lo que? Fíjense bien, hermanos. Aquí también estamos hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Sabéis lo que hará el novio honrado, aspirante a desposarse con tal mujer cuando pase por su casa, su corazón, y la descubra en su lujuria vergonzosa? Imagínate, yo estoy en una iglesia donde me dicen, Dios quiere que tengas mucho dinero. Pastor, ¿me puedo divorciar? Dice que mi esposa me engañó y me dejó por otro hombre y qué sé yo. Sí, hermano, se puede ir. Allá está Panchita, hombre, échele. Hable con Panchita, ella no falla aquí a la iglesia. Entonces ahí va esta persona, ama el dinero, va y se casa con una mujer adúltera. ¿Y qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Le va a ir mal. A todos, comenzando con el pastor. Resulta que la segunda venida de Cristo aquí, Cristo va a venir y nadie sabe cuándo viene. Yo no sé por qué la gente dice, ya mero viene Cristo. Cristo mismo dijo que nadie sabe. Cristo dijo que solamente el Padre sabe cuándo viene Cristo al corazón de las personas. ¿Sabéis lo que hará el novio honrado aspirante a desposarse con tal mujer cuando él pase por su casa, por la iglesia, por su corazón,
y la descubre en su lujuria vergonzosa. O sea, viene Cristo. Por eso yo les digo, cuando pasa Cristo, nosotros somos la higuera. ¿Le vamos a dar higo o nos va a maldecir? ¿Le vamos a dar higos? ¿Le vamos a dar fruto? ¿O le vamos a dar... ¿Va a ir a comer con nosotros? ¿O nos va nunca más desfruto? Él viene, Cristo viene porque viene. Dice Pablo, una persona, por eso la gente no tiene paz, hermanos, en la iglesia. Por eso piden y piden y piden y piden y piden y piden, y por eso mucha gente pierde su fe. ¿Pero por qué? ¿Qué fuera lo que... No era que pidieran lo que estaban haciendo mal, lo que estaban haciendo mal es que en su corazón aman las riquezas. Eso un niño lo entiende, hermano, no pueden decir que no lo entienden. Nadie puede tener dos dioses, porque seguirá uno y despreciará al otro. Eso no es difícil de entenderlo. No es, no, pero tú sabes, Abraham tenía mucho dinero, este también tenía mucho dinero, Salomón tuvo mucho dinero, entonces usan sus propios, entonces uno les dice, no, Dios quiere que tengamos mucho dinero, y ya cuando menos piensa uno, los mira, y caen, o sea... Él la despachará inmediatamente de su corazón y de su boca y no la volverá a mirar. Aun si ella cayera en la mayor miseria. Ahí está. Ahí está. Tan simple como eso. Lo mismo usará el Señor porque Él ha edificado un templo nuevo y vivo en vuestros corazones donde deberíais esperarle. Pero ustedes despreciáis este templo, lo desprecian. En palabras de Esteban, ustedes siempre resisten el Espíritu Santo. Se van a sus propios razonamientos y no quieren escuchar. Este lugar sagrado y por pura sensualidad mundana, corréis a la ventana del juicio y queréis coquetear con el mundo por dinero, por oro, por reputación y ambición de poder, ya que anheláis todo esto. El Señor a mí me dijo esto, no les tengas envidia. Y yo le dije, ¿a quién, Señor? Y pues yo considero que nunca he sido envidioso, así me siento. Pero ya a través de la palabra de Dios me doy cuenta que los verdaderos profetas, los verdaderos discípulos que pone el Señor, muy difícilmente nos escuchan, hermanos, muy difícil. No es lo que le agrada a la gente. Uno mira aquí ya Jeremías, e Isaías y Ezequiel y todos estos profetas. Pues sí, uno los escucha ya, pero en su tiempo no los escucharon. Era muy poca la gente que los escuchaba. Eso todavía es así, hermanos. Entonces, si ustedes son llamados a predicar, no se desanimen. Eso así es. Eso así es. Ahora, hay tiempos. Ya una vez que la gente es castigada y la ira de Dios no es para siempre. Entonces Dios siempre va a tener misericordia, hermanos, siempre. Entonces hay tiempos en donde una persona predica, pero ¿cuándo es cuando la persona verdaderamente escuchan? Cuando lo pierden todo. Cuando pierden todo. Ahora imagínate si es el Maza. Yo les aseguro que ahorita en Venezuela hay mucha gente que se está convirtiendo al Señor, porque hay mucha pobreza. En Argentina viene la miseria. En Argentina mucha gente. En Honduras.
Entonces, fíjense, yo a veces lo medito así. En Honduras, donde hay mucha pobreza, en lugar de buscar a Cristo, se vienen para acá, buscando las riquezas de aquí de Estados Unidos. Yo digo, bueno, si verdaderamente buscan un lugar mejor, ¿por qué no se quedan en México? O sea, en México hay oportunidad. Ahora, un verdadero cristiano, a mí no me cabe la menor duda que un verdadero cristiano que sigue a Cristo, Dios lo sostiene en Honduras, en Venezuela, en Argentina, en Nicaragua, en Haití. Uno de los peores lugares para vivir es Haití. Desprecian mucho al Señor en Haití, por eso viven como viven. Desprecian mucho al Señor. Terremotos y toda clase de calamidades y prefieren andar con sus dioses paganos. La gente no se arrepiente. Pero yo les digo, el Señor se retirará y os dejará a la merced de todo meretricio, el varón, de la antigua condenación y muerte. Ahí está. Cristo no ve por él o por ella. Si es que no retornáis inmediatamente y no abandonáis por completo vuestra espiritualidad autoelaborada, vuestro templo, vuestros días festivos, vuestras vestiduras adornadas, porque ante el Señor todo esto es un horror, al igual que una meretriz que arde en su carne y que en su corazón es peor que 10 rameras babilónicas. Aquí voy a parar en el capítulo 1, continuamos en el capítulo 2. Okay, que la paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.